comenzar. Sí. Estábamos batallando un poquito con la internet, pero en la tableta, pero en el celular sí lo agarran. Ya estamos listos para comenzar y le vamos a pasar el tiempo a nuestro hermano Pedro. Dios me le Gracias, bendiga, pastor. hermano. Bienvenido y Gracias, pastor. bienvenidos a todos, hermanos. Muy bien, buenos días, buenos días. Y primeramente, como siempre, las gracias a Dios por encima de todas las cosas. La lección de hoy tiene algo muy especial. Y lo especial que tiene es que vamos a ver una vez más la insistencia de parte del Espíritu Santo, de los salmistas, en lo que es la adoración a Dios. Por eso la lección se llama comprometidos con su adoración. Antes de orar, nada más quiero recordar una cosa. Una de las cosas que tiene el ser humano y los medios masivos de difusión han sido, en cierta forma, influyentes en esas cosas, a tal grado, por decir algo de la influencia, que a una persona que utiliza los medios masivos y mucha gente lo sigue, como el Twitter, el YouTube o algún otro, le llaman influencer, que quiere decir en español influencia, una persona que tiene influencia, porque a través de sus videos, a través de sus palabras, algo hace en el ser humano que hace que muchísima gente lo siga, ya sea por las noticias o ya sea por el chisme, cosas de ese estilo. El chisme es muy sabroso, por eso es que tanta gente lo practica. Es rico, deleita la mente, la carne, y por eso es pecado, porque le da tanto arraigo a la carne. Entonces, pero una de las cosas que tiene el ser humano, además de que tiene la influencia de los medios para que pueda sentirse satisfecho de eso que está haciendo, es la admiración hacia otras personas. Admiran a un cantante, Marcos Witt, por ejemplo, y con el perdón de Marcos, admiran, porque yo sé que él no quiere ser admirado como Dios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Quiere ser respetado como cualquier otro ser humano. O admiran a un jugador de fútbol, de soccer o de básquetbol, béisbol, al grado que no les importa gastar $40 por comprarse una camiseta que en 15 días ya te la empezó a deshilachar, pero que tiene el número y el nombre de su jugador o de la persona que admira. Así es el ser humano. Pero cuando le dicen a la iglesia hay que dar una ofrenda especial porque necesitamos comprar cámaras o necesitamos comprar algo o necesitamos hacer una pequeña despensa, uy, ¿cómo se hace mucho dinero dar $40? Mientras sea para enriquecer a aquellos otros, entre ellos al jugador, que le pagan buenísima cantidad de dinero para que su nombre aparezca en una camiseta, su número aparezca, o a la compañía que le da mucho dinero, por cierto, también. Y nosotros estamos dispuestos muchas veces, bueno, yo no, porque no me gusta, mucha gente está dispuesta a pagar lo que sea para estar en los primeros lugares del lugar donde se va a aparecer. Me acuerdo cuando llegaba un cantante allí en México, que decían que las primeras 10 bancas que están adelante salen en alrededor de $2,000. Y había gente que se la pasaba, aunque se endeudaba, por tal de estar junto a su artista favorito. Ese tipo de cosas es lo que nosotros tenemos. Tenemos la posibilidad de idolatrar. Tenemos la posibilidad. Bueno, ¿qué es idolatrar? Antes de que yo diga la otra posibilidad. Idolatrar quiere decir adorar en extremo. Poner todo nuestro énfasis, todo nuestro corazón en alguien o en algo. Sí, hay quienes sueñan tanto con un viaje a Europa, por ejemplo,
que ponen todo su empeño en ahorrar y todo eso para ir allí, y no le importa en un momento dado si de repente en la iglesia o una persona o un familiar tiene una necesidad, no es capaz de agarrar eso, es que lo estoy ahorrando para mi viaje a Jerusalén. Yo tengo que ir a Jerusalén, estar allá nada más 5 días, pero voy a decir, estuve en Jerusalén y todo. Y no nos importa muchas veces lo que le pase a los demás, teniendo la oportunidad de poder hacer algo por ellos. Así es el ser humano. Llega a idolatrar tantas cosas. Pero la lección de hoy tiene mucho que ver con decirnos a quién es a quien realmente debemos de idolatrar. Y yo sé que ya el Espíritu Santo lo está regando en sus mentes, efectivamente, a Dios. No es idolatrar, no es hacerle una figura de yeso, de madera, de metal o de lo que sea. No. Eso es tratar de representar a Dios como algo que no es, y entonces acabamos adorando esa cosa que creemos que es Dios o alguno de los santos o lo que sea, ¿verdad? Y lo idolatramos y ponemos todo nuestro empeño, y cuando tenemos cualquier necesidad, ahí estamos al pie del santito ese hablando y todo. Eso es porque se le idolatra y se cree que tiene más poder que el mismo Señor Jesucristo. O le dicen, bueno, es que Él puede interceder por mí, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo que Él es el que rompió las cortinas para que uno tenga acceso directo a Dios, a Dios. Lo vemos allí en la epístola a los Hebreos. Somos muy dados a exaltar. Tenemos la capacidad de admirar, tenemos la capacidad de adorar en extremo, o sea, de idolatrar. Tenemos la capacidad, pero lo enfocamos de una manera equivocada. Lo enfocamos en cosas que ni nos pueden oír, ni nos pueden ver, ni pueden ir junto a nosotros, se quedan en el lugar donde nos ponen, mientras que Dios, como dice la Biblia, es totalmente omnipresente, es decir, está en todos lados, y aún en el lecho más duro de nuestra vida, en el lecho de muerte, de enfermedad grave, de lo que sea, allí está Él. Allí está Él. Es el único que puede estar en donde sea que nosotros estamos, pero es el único al que no todos los 8 billones, 9 billones de seres humanos aquí en la tierra adoran en extremo. Y a veces los mismos cristianos no adoramos a Dios en extremo. Es decir, no lo idolatramos. Y la prueba de que no adoramos a Dios en extremo está en que muchas veces ponemos excusa nada más para hacer algunas de las cosas de lo que Él es. Y nosotros, yo tengo que decirles que nosotros tenemos a quien idolatrar, a quien adorar en extremo. Lo tenemos. Pero alguien me puede decir allí afuera que no está muy maduro en las cosas de Dios. Pero hermano, ¿cómo vamos a admirar a Dios si Dios es espíritu? ¿Cómo se le imita? ¿Cómo vamos a imitarlo? Porque una de las cosas que produce la idolatría es que queremos imitar a quien se idolatra. Véanlo, cuando Pelé era el rey del fútbol, de hecho todavía se le conoce así, todo el mundo quería jugar como él y quería hacer los pases que él hacía. Hubo unos cuantos que lo lograron y se hicieron famosos en otros equipos de fútbol, sobre todo en Europa, que les pagan muy bien en Europa. Todo jugador quiere ir allá a jugar. Bueno, entonces lo que produce la idolatría o el adorar en extremo a algo o a alguien es la imitación. Pablo dice que debemos de ser imitadores de Jesucristo. Pero alguien me puede decir a mí, ¿por qué no lo imitamos? Y la respuesta es muy sencilla. No lo imitamos porque no lo adoramos en extremo. O alguien no lo adora en extremo, por eso no lo imita. ¿Y qué es lo que vamos a imitar de Dios? ¿Cómo puedo imitar a Dios
Si la Biblia misma me dice allí en Juan 4:24 que Dios es espíritu. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy y la razón más poderosa por la cual nosotros debemos de imitar a Dios y en que, aunque solamente voy a hablar de unas cuantas cosas, hay una cosa que nosotros solemos estudiar mucho y predicar bastante acerca de ello, y son acerca de los atributos de Dios. En una ocasión me preguntaban, pero ¿de qué me sirve a mí conocer los atributos de Dios? Muy sencillo. Primero, conoces a Dios. Y segundo, te está diciendo Dios en qué lo puedes imitar a Él. Pero yo no puedo ser omnipresente, por supuesto que no. No todos los atributos de Dios son atributos transferibles a nosotros. Pero Él puso en nosotros cuando nos creó mucho de Él, cuando dijo que nos dio de su soplo de vida. Lo más importante que es para Dios la vida, nos la dio a nosotros los seres humanos, al soplar para que nosotros viviéramos. Cosa que no hizo con ninguno de los animales. Por eso aquel que dice que mientras más conozco al ser humano, más amo a mi perro. Un filósofo francés lo decía allí en Francia, en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, en el siglo XIX, como a fines del siglo XIX, y adoraba más a su perro que al ser humano, pero el ser humano es la razón del amor de Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ese de tal manera, a veces nosotros lo vemos y lo pronunciamos, lo repetimos, pero no captamos el verdadero significado. Por eso muchas veces tenemos que estarlo repitiendo bastante. Ese de tal manera, que ese tal manera impulsa a Dios a hacer cosas. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos a Dios para que sepamos en qué lo podemos imitar. Por eso estudiamos hace 3 lecciones comprometidos con su palabra. Porque es el estudio de su palabra como nosotros lo podemos conocer. Y allí en Juan, en el capítulo 1, del 1 al 14, nos dice con mucha claridad que la palabra de Dios es el mismo Jesucristo, es el Logos. Entonces nosotros tenemos que conocer a Jesucristo y el mismo Jesucristo nos dice que conociéndolo a Él conocemos al Padre. Y se lo dice a Felipe cuando le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces hay razones, pero aquí les voy a mencionar unas de las que están en el Salmo capítulo 99, versículos del 1 al 9. Este salmo es una belleza de canto. Ya cuando estudiamos un poco del Salmo 119 la vez pasada, hablé acerca de los salmos, así que hoy no lo voy a repetir. Alaba aquí a Dios y empieza a decir cosas maravillosas. Pero antes de empezar con esto, vamos a ponernos en las manos de Dios, quien debe de dirigir este momento que hemos escogido. Padre, gracias. Gracias por tenernos aquí. Gracias por ayudarnos. Inspíranos, revélanos tu palabra. Nosotros solo accesamos a ella, pero nuestras mentes son finitas, Señor. Y tu palabra es infinita y perdura más allá de lo que nosotros perduramos en esta tierra. Gracias por ella, así que solamente tú nos la puedes revelar. Nos ponemos en tus manos. Mueve tu espíritu entre nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. La Biblia no dice que Dios es santo, sino lo que dice es que es santo, santo, santo. Y lo enfatiza. Y es la manera en el idioma hebreo. Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh es santo. Kadosh, kadosh, kadosh. Es la manera en el hebreo de ponerlo por encima de lo que sea. Por eso nosotros encontramos a Jesús diciendo, se traduce, de cierto, les digo. Nada más 2 veces. Amén, amén. Lego en mí, algo así. Les hablo. Jesús, cuando
habla de esa manera, está diciendo, póngame atención. Por eso muchas veces cuando predicamos decimos, presta atención, escuche lo que le voy a decir, se da cuenta de lo que estoy diciendo. O como a veces nuestro pastor dice, amén, le está diciendo, ¿está poniendo atención? Sí. Así es como se habla lo que es la palabra de Dios. Isaías es uno de los que, prácticamente él es el que señala a Dios como 3 veces santo. Así lo resumimos nosotros, pero dice santo, santo, santo. Eso sería razón más que suficiente para idolatrar a Dios. Pero veamos qué es lo que nos dice el Salmo y dónde está la belleza de lo que yo les estoy hablando. Primero, nosotros vemos que ¿en qué es santo Dios? Es santo en su poder. Es santo en su poder. Versículo del 1 al 3. Vea cómo empieza el versículo 1. Jehová reina. Me encanta la manera como empieza. Y luego empieza a hablar poéticamente, a expresarse de una manera maravillosa de ese Dios. Que nosotros para hacerlo para una novia, una esposa o alguien a quien amamos, es bonito, es bello. Imagínense, a Dios es sumamente bello y sumamente emotivo. Jehová reina, Dios reina, Él reina. Temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben su nombre, grande y temible. Él es santo. Deben decir amén. Porque Él es santo. Dios es santo. Es lo que me emociona mucho. Su poder es tanto que los que lo conocen temen. Es lo que nos está diciendo aquí en los versículos del 1 al 3. ¿Sabe por qué mucha gente le desobedece y peca a sabiendas que está mal lo que está haciendo? Porque no teme a Dios. Y si no le teme es porque no lo conoce. Por eso Pablo dice que si nosotros, si no hubiera resucitado Jesucristo, que es una de las pruebas más grandes que hay en la historia de la humanidad acerca del amor de Dios, cómo Él muere y cómo es levantado de su tumba, para mostrarnos de qué manera nos vamos a levantar nosotros en el momento que Él diga, es la hora, es el momento. Pablo menciona todas esas cosas para que nosotros conozcamos el poder de Dios, conozcamos de la santidad de Dios. O sea, un acto, no quiero decir razón, o una característica de la santidad es su poder. Nosotros sabemos que es santo porque es poderoso. No es poderoso porque es santo, es poderoso y eso lo santifica. Pero ¿qué es lo que hace santo a Dios? Si sabemos que la palabra santo significa estar separado, aparte. ¿Qué es lo que hace santo a Dios? Muchos ven la santidad como algo sublime y lo es. Algo tremendo y lo es. Algo hermoso y lo es. Pero es todavía algo más que eso. La santidad de Dios es que Él se ha apartado para nosotros. La santidad de Dios se manifiesta en su amor por nosotros. Él se apartó por nosotros. Por eso Filipenses 2, del 5 al 11, es una belleza de himno cuando dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se apartó y se hizo como tú, como yo, para morir en la cruz. Ese poder que Él tiene, Dios lo levanta de los muertos y lo exalta porque se humilló hasta lo sumo. Ay, Dios mío. Entonces quiere decir que nosotros podemos apartarnos para Dios de la manera como Dios se apartó para nosotros. Y ese apartarse se manifiesta en su amor. Y casi podría decir con el temor, lo digo con temor,
de que Dios hasta nos idolatra, nos adora, nos ama en extremo. Porque ¿quién va a dar a su hijo por una persona que ni siquiera le ha dicho perdón? Él lo hizo para que nosotros sepamos hacia dónde mirar de tanta mordedura de serpiente que hay en nuestra vida, que se llama pecado. Y le dice a Moisés, construye y levanta esta figura para que todo aquel que es mordido mira hacia allá, se salve. Y esa es la cruz que levantó Dios para que el veneno del pecado no acabe con nuestra alma, con nuestro espíritu, para que no acabemos en aquel lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Allí está el gran poder de Dios, pero nos dice más. Su trono está entre los querubines. Él está sentado sobre los querubines. Está haciendo una alusión al arca de la alianza. Porque si ustedes leen en el Éxodo cómo pidió Dios que se construya el arca de la alianza, dice que hay querubines que van a estar con sus alas protegiendo lo que es el pacto de Dios con el pueblo, que era la ley. Y sabemos, cuando estudiamos el Éxodo, aprendemos que lo que estaba en el arca eran las piedras de la ley. Y se conservó mucho tiempo hasta que Dios hizo que lo desaparezca. Dios mismo lo desapareció de alguna manera, no sabemos cómo. Ahí hay un milagro tremendo, desapareció. Mientras que los arqueólogos han encontrado vestigios hasta de épocas antes, mucho antes de que el pueblo de Israel existiera, porque Egipto ya existía antes de Abraham. De hecho, tenía una esclava egipcia, ¿sí? Ya existía. Y han descubierto todo eso, no han encontrado el arca de la alianza. ¿Por qué? Porque Dios la escondió. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros, los seres humanos, por causa del pecado, tendemos a idolatrar lo que nos parece milagroso o lo que nos está por encima y nosotros engrandecemos. No es que sea grande, lo engrandecemos. Ese es el problema de la idolatría. Y al hacerlo, adorarlo en extremo y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener esa adoración y que todo el mundo sepa que adoro yo a eso, que lo idolatro, es de mi ídolo. A mí me gustan las canciones de Elvis Presley, pero no quiero reconocerlo como ídolo. Me encanta como canta y cuando puedo lo escucho, pero no es mi ídolo. Prefiero escuchar a Dios. Por eso me comprometo con su palabra, porque sé que de esa manera lo conozco y me sorprende, porque cada vez que lo leo, aunque yo lea lo mismo, conozco una nueva faceta de Dios. ¿Y qué es lo importante? Me preguntaban, ¿para qué debo de conocer los atributos de Dios? Dios quiere que conozcas sus atributos para que sepas en qué lo tienes que imitar a Él. Y allí es donde nosotros vemos, Él es grande, Él es maravilloso. Esa es una gran razón para que nosotros lo adoremos, lo idolatremos. Es para que nosotros vengamos y caigamos de rodillas ante Él. Por eso, cuando Dios habla de Jesucristo allá en el versículo 10 y 11 de Filipenses 2, él dice que lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa manera de hablar tan linda. Y eso es la manera como Dios quiere ser adorado. Nosotros hoy solo podemos llegar a Dios a través de Jesucristo. No hay otra manera. Hay quien va a decir, no, pues nosotros podemos llegar por este camino. Todos los caminos nos llevan a Roma. Y era cierto, todos los caminos de aquel tiempo llevaban a Roma. Pero en esos tiempos, cuando todos los caminos llevaban a Roma, no estaba Dios allí y aún hoy no está Dios allí, porque Dios no está en un solo lugar. Está en aquel que sabe amarlo y que aprende cómo hacerlo. Su trono está entre los querubines. Su presencia, el arca representaba la presencia de Dios entre el pueblo.
Hoy la presencia de Dios o el arca de Dios es su iglesia. Y Dios nos dice que cuando nos reunimos, Él se hace presente. Y lo leemos en los evangelios. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y eso es cierto. Por eso Jesucristo no escogió a uno para discipularlo, escogió a 12. Y muchos lo siguieron. Y ellos lo vieron ascender al Padre. Y así, y el ángel les dijo, no te preocupen, así como lo vieron ir, lo van a ver venir. Y yo creo eso. Bueno, su presencia está en la iglesia, con nosotros. La reunión de los cristianos hace posible la presencia de Dios. No es que Él no esté presente, porque Él es omnipresente, sino que nosotros hacemos, ¿cómo se llama? Casi física la presencia de Dios. Porque el Espíritu de Dios se mueve entre los cristianos y nosotros reaccionamos al amor de Dios en orar por aquel hermano que tiene una necesidad, en ayudar a este otro que está en una necesidad, en acompañarlo, en que llegó triste y en ese momento me vio a mí tan contento que lo contagié, porque el Espíritu así es contagioso. Y se tranquiliza uno y de repente vino todo atribulado y se va en paz. Allí que se manifestó la presencia de Dios en el abrazo del hermano que te ama, en el saludo del hermano o la hermana que te ama, en las palabras que te da de aliento, o tan solamente en ¿cómo se llama? En testificar algo acerca de su vida, que yo fui al mercado y me encontré con esto y vieras qué bonito es aguacate. ¿Dónde? Ah, no, pues aquí lugar y ya empiezan las cosas. Eso ayuda al hermano, a la hermana y todo eso. Por eso su presencia se hace real cada vez que nosotros nos reunimos. Y si nos reunimos ahí en la calle y empezamos a hablar, se hace real la presencia de Dios. Por eso el cristiano es perseguido. Tan real es la presencia de Dios en la vida de un verdadero cristiano que el espíritu de maldad que está en otra persona sí lo ve. Y la persona no sabe por qué le cae mal a aquel que está allí enfrente. Pero el espíritu sí. Porque el espíritu de maldad está viendo al Espíritu Santo que está en nosotros. Está viendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Siempre que nosotros lo adoremos. Él es santo. Él reina. Es poderoso. Y el ser poderoso, el ser santo, también manifiesta su poder. Su trono está entre los querubines. Y cuando dice, grande es Sion, alto sobre todos los pueblos, mire, Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Uno se pregunta, ¿quién es Sion? Sion en el Antiguo Testamento siempre ha sido el pueblo escogido de Dios. Ese es Sion. Ese es Sion. No es solo Jerusalén, sino son aquellos que Dios escogió. Porque ahora en Jerusalén hay de todas las nacionalidades, hay de otro origen, pero Él escogió a la descendencia de Jacob, a los 12 hijos de Jacob y a toda su descendencia, Él los escogió. Pero nos dio una esperanza también a nosotros. Y por eso Pedro testifica ya en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando dice eso me emociona tanto que me dice, yo soy parte del Sion que Dios ha definido. Porque Sion son los que Él ha escogido, a los que Él ha salvado. Y siempre, y podemos estudiar todo el Antiguo Testamento, y vamos a ver que a pesar de los pecados del pueblo de Israel, siempre hubo un remanente. Y el remanente no era algo grande, eran unos cuantos. Y estos son los que manifestaban la gloria y el poder de Dios. Su nombre es grande y temible. Bueno, perdón, voy a mencionar. Este pueblo solo se pertenece por medio de Jesucristo. Entonces, si tú quieres formar parte del pueblo de Sion,
tiene que ser nada más a través de Jesucristo. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 22 al 24. Me encantó cuando estaba yo estudiando esto y vi este versículo. Dice, Hebreos 12 del 22 al 24, dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, que no es la Jerusalén que está aquí, a la compañía de muchos millares de ángeles. Estamos en compañía de muchos millares de ángeles, nada más por haber recibido a Jesucristo. A la congregación de los primogénitos, los que vamos a ser los primeros en resucitar después de Jesucristo. La primera generación que va a recoger la iglesia, lo está diciendo la Biblia. Somos las primicias de Dios en ese sentido. De la humanidad somos las primicias, pero el primogénito por sobre todo nosotros es Jesucristo, lo dice allá en Efesios 1:16. Bueno, de los que están escritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a los demás, porque a nosotros lo que nos perfecciona es la justicia de Dios en nuestra vida, y ese es otro de los atributos de Él. A Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, por la cual el mismo Jesús dice, esta es mi sangre derramada por vosotros para perdón de pecados. Para perdón de pecados. La sangre de Jesús no hace otra cosa más que limpiarnos de todos nuestros pecados. Esa sí los borra, no las guarda, no las cubre. No es como un marcador sobre otra frase escrita, pecador, y le pongo un marcador y ya no lo dice, pero ahí está la mancha. Eso era lo que hacían los corderos que sacrificaban antes, pero con Jesucristo queda blanco, queda limpio completamente, lo borra, no lo cubre, lo borra completamente. Eso es lo que nos está diciendo el hebreo. Y nos dice también que nuestra ciudadanía es el resultado de estar dentro del nuevo pacto en Jesucristo y que se refleja con nuestra participación en la cena del Señor. Cada vez que comemos de ese pan y bebemos de esa copa, no solo estamos anunciando la muerte del Señor, sino lo hacemos porque somos parte de ese pueblo de Sion y estamos rememorando y recordando su próxima venida, recordando que murió, pero su próxima venida. Su nombre es grande y temible. Este pasaje termina con esa maravilla de expresión. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Él es santo. Jehová es santo en su justicia, ya lo decía yo. Este pasaje celebra la santidad de Dios, versículos 4 y 5. Manifestar en su justicia. Entonces manifestamos la santidad de Dios cuando actuamos con justicia. Otra vez, los atributos de Dios nos los da a conocer, porque hay varios de los atributos que los cristianos debemos de reflejar en nuestra vida. No todos, porque hay unos que son atributos muy especiales de Dios. Tiene un nombre en la teología sistemática, pero son atributos no transferibles. Pero hay otros atributos que Dios nos ha transferido. Y entre ellos, el sentido de justicia. Y un verdadero sentido de justicia nosotros lo tenemos siempre que nosotros accesamos la palabra de Dios. Si no, siempre vamos a ser injustos porque somos pecadores. Por eso hablamos ahora en dónde vemos la justicia de Dios, en la rectitud de Dios. ¿Cómo podemos practicar la justicia nosotros? En la rectitud de nuestra vida. ¿Qué significa rectitud? Ser intachable, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Y si hubo algo de lo que podríamos avergonzarnos, ya Jesucristo lo borró si nosotros se lo confesamos y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Tú y yo podemos actuar con justicia si conocemos y recibimos realmente a este Jesucristo. Y nuestras vidas van a ser rectas delante de Dios
porque es recta delante de lo que nos ven. Qué lindo cuando dicen de alguien, no, qué intachable. Me acuerdo de un hermano allá en Costa Rica que era el presidente, porque ya se retiró, vive en Panamá ahora. Era presidente de la Coca-Cola Interamerican Corporation, región Latinoamérica. Él viajaba todo el año por toda Latinoamérica. Por toda Latinoamérica se la encontraba viajando. Pero el testimonio que se tenía de él es que era intachable, era recto. Y claro, aquí la sede central que estaba en Atlanta lo quería muchísimo, porque era una persona intachable, intachable. Yo oía eso y digo, qué bonito que digan eso de uno. Esa es rectitud. Es lo que habla aquí la Biblia. La gloria del rey es amar la justicia. Tú confirmas la rectitud. Tú ejerces en Jacob la justicia y el derecho. La descendencia, el pueblo de Israel. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es santo. Ejerce el derecho y la justicia. Siempre que imitamos a Dios en su justicia, reflejamos su santidad en nosotros. Lo que nos hace santos es la presencia de Dios en nuestra vida. Porque la presencia de Dios en nuestra vida, al conocerlo como debe de ser conocido, nos obliga, no porque lo tengamos que hacer a la fuerza, nos obliga la emoción, nos obliga el amor a apartarnos para Él. Eso es lo que nos hace santos. Por lo tanto, Él, al ser santo, exige la santidad. Este pasaje que nosotros vemos aquí, cuando dice, exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo. Es de exaltar, está enfatizando la santidad de Dios. Y lo tenemos que exaltar lo más alto que se puede para mirarlo bien, completo, porque Él es santo. Y nos señala que la misericordia, y nos demanda más bien, cuando nosotros reconocemos la santidad de Dios, demanda en nosotros santidad. Y ahorita les voy a mencionar los versículos del Nuevo y del Antiguo Testamento donde está eso. Jehová es santo en su misericordia, versículos 6 al 9. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. Oigan, ellos lo invocaban y él les respondía. Cuando Santiago hablaba de Elías, que también invocaba a Dios y Dios le respondía, los que conocen la vida de Elías también, Santiago dice, era un hombre común y corriente como tú o yo. Sin embargo, oró y Dios lo escuchó. ¿Por qué? Porque Dios responde en su justicia, tiene misericordia. Bueno, sigo leyendo. En columna de nube hablaba con ellos. Estaba hablando del pueblo cuando estaban en el desierto. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Obedecían a Dios. Y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero la gloria de Dios se manifiesta en nuestra obediencia a Él. ¿En qué le vamos a obedecer? Empecemos los 10 mandamientos. Entonces Jehová nuestro Dios le respondía. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, fuiste para ellos un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, Sión, postraos delante de él, porque Jehová nuestro Dios es santo. Me encanta la división que le pone. 3 veces menciona que es santo. Alábale porque es santo. Y 2 veces dice, exáltalo porque es santo. Exáltalo porque es santo. Cuando nosotros leemos aquí en los versículos 6 al 9, lo que destaca es la misericordia de Dios. La santidad de Dios lo hace ser misericordioso. La misericordia de Dios nos muestra su santidad. Y nos los está mostrando porque dice que podemos, tú y yo podemos ser misericordiosos. Y cuando lo eres, cuando somos misericordiosos, lo que estamos mostrando es la santidad de Dios. Y mostrar la santidad de Dios es que
nos hemos apartado para Él y por tanto la santidad de Dios reflejada en nuestra vida nos hace santos delante de Él. Me encanta ese testimonio que una vez leí, no lo oí. Le preguntan a un pastor con que entra una persona que cree en imágenes y todo eso. Entra al templo y dice, ustedes no tienen santos, le dice. Y el pastor le responde, bueno, no están aquí ahorita, pero venga el domingo por la mañana y usted los va a ver a todos. Le respondió. Y le digo, está yo recién convertido hace más de 40 años cuando lo oí. Y todavía lo recuerdo. Porque Dios me ha puesto en uno de esos lugares. Dios te ha puesto en uno de esos lugares, en el lugar de la santidad. Y cuando eres santo o apartado para Dios, no es tu santidad la que reflejas, sino estás reflejando la santidad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo este salmo. Eso es lo que nos dice Isaías cuando dice que Dios es extremadamente santo. Santo, santo, santo. Uy, lo digo yo, no tengo más boca para reírme con el gozo que me quiero reír. Nada más decir que es santo. Me gustaría tenerla más grande, para que te vea mi sonrisota de ese tamaño. Ablanda su corazón. Dios ablanda su corazón. Nosotros, a Faraón en Egipto le endureció en el corazón. ¿Y sabe por qué se endureció el corazón de Egipto, del Faraón de Egipto? Porque no tuvo misericordia. No tuvo misericordia de aquel pueblo al que esclavizaba. Cuando tú no tienes misericordia, corres el peligro de que tu corazón se endurezca y termines negando a Dios. Termines rechazando a Dios. Porque cuando rechazas a tu prójimo, estás rechazando a Dios. Porque Dios preparó las cosas buenas de antemano para que andemos en ellas. Entonces, cuando rechazas a tu prójimo, estás rechazando a Dios. Porque Él lo puso enfrente de ti para que ejercites tu misericordia. Porque esa es prueba de que en tu santidad está la santidad de Dios. Porque Él es misericordioso. Por eso al Faraón se le endureció el corazón. Y yo le preguntaría, ¿quiere que se le endurezca el corazón? Sé que me van a decir que no. Entonces practica la misericordia de Dios. No es dar por todos lados. La Biblia nos dice que debemos de ser hospedadores y todo. Pero también nos dice que debemos de ser astutos como serpiente, mansos como paloma. Debemos tener mucho cuidado. Pero cuando habla de ser hospedadores, habla de los hijos de Dios. No es todo el mundo. Es los hijos de Dios. Lo dice bien claro. Porque no está dirigido, es eso que él dice, a todo el mundo. Está dirigido a una comunidad específica. A la iglesia. Es allí donde sí tenemos que ser hospedadores. Entonces, la práctica de la misericordia que incluye eso, enternece, suaviza nuestro corazón. Y el no tener misericordia lo endurece. Y eso le pasó a Faraón en Egipto. Nada ablanda más el corazón de Dios que vernos a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que podemos entrar directamente. Porque Él al vernos a través de su Hijo, ya me lo imagino, es como cuando está tu hijo estudiando en otro estado, se pasa todo el semestre en otro estado y de repente dice, mañana llego. Y estás allí, pero voy a hacerle su comida favorita, voy a limpiar su cuarto, voy a hacer... Y cuando llega ese abrazo, no lo quiere soltar uno y todo eso, esa emoción. Así nos ve Dios. Porque Dios quiere que acudamos todo el tiempo con Él. Por eso Jesucristo rompió esa cortina. Ya no solamente el sumo sacerdote o el sacerdote entra a través de la cortina después de purificarse. Hoy tenemos acceso todos. Y lo dice allá en Hebreos también. Dice que Él tiró esa cortina para que accesemos directamente a Dios. Y Dios ha oído el grito de intercesión. Oye, cuando hablas por otro, por su salvación, por su vida eterna. Dios oyó el grito del pueblo pidiendo perdón.
y envió a Jesucristo de la misma forma como envió a Moisés ante el pueblo que le pedía perdón. Y vemos a Nehemías pidiendo perdón también a Dios por sus pecados y los de sus pasados. Vemos a Nehemías siendo escuchado por Dios, que Dios le puso en el corazón al rey fijarse de que el semblante de Nehemías había cambiado. Dios ha libertado a su pueblo, y así como liberó a su pueblo, así hoy Dios nos libera. Quiere sacarnos de ese sistema de pecado en que la gente se encuentra, y hoy nos ha libertado por medio de Jesucristo. Vean lo que dice el versículo 9: exalta a Jehová nuestro Dios y póstrate ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y siendo santo, como decía antes, nos demanda que también lo seamos. En 1 Pedro 1:16 nos dice que Él nos enseña que debemos de ser santos porque Él es santo. Y esas palabras están en Levítico capítulo 11, versículo 44 y el 45. 2 veces en ese capítulo menciona Dios hablándole al pueblo de Israel que debemos de ser santos porque Él es santo. Primera de Pedro 1:16, Levítico capítulo 11, 44 y 45. Hermanos, Dios es santo, santo, santo. Debemos de alabarle y exaltarle porque Él es santo, santo, santo. Y está demandando de nosotros su santidad. Entonces, cada vez que tú lo adores, adorar a Dios es idolatrarlo, adorarlo en extremo. Porque Él es santo, santo, santo. Y alábale por la emoción que causa en tu vida. Por eso debemos de comprometernos a adorar a Dios, porque es meternos en su santidad, es recibir su santidad. Y recuerde, la práctica de los atributos transferibles de Dios a nosotros es lo que va a reflejar la santidad de Dios en cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén.